Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Todos recordamos quién era el apóstol Juan, ¿verdad? Es uno de los 12, y dentro de los 12, de los tres que más siempre andaban con el Señor, y dentro de los tres, casi que el uno, porque dice que era el discípulo amado. Y es el único apóstol que muere de muerte natural. Todos los demás fueron mártires en la fe. No sé si sabían eso. Aunque dice la historia que a él lo envenenaron, trataron de envenenarlo y logró vomitar y no murió. Pero todo fue un plan de Dios, porque Dios al final, y ya también confinado en una isla que se llama la isla de Pasmos, ahí fue donde Dios le dio el Apocalipsis, la revelación, como también se le conoce. Pero bueno, él hizo estas tres cartas. Son hermosas las tres cartas, hermosas. Pero vamos a estudiar ahora en la primera de ellas, en el capítulo 1, en el versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dos puntos y seguido. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con él, escuchen esto, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, entre hermanos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Si decimos que no tenemos pecado, ojo con esta parte, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién dice amén? Amén. Es un pasaje precioso, uno de los más famosos, Primera de Juan 1:9. Voy a repetir: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. El que diga que no tiene pecado está diciendo que Dios es un mentiroso, porque Dios mismo te está diciendo que somos pecadores y su palabra no está en nosotros. Esa parte está clara. Somos pecadores, pero si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Ahora bien, si decimos que no pecamos, es como decirle mentiroso a Dios. Ahora bien, antes de eso nos había dicho que si andamos en luz, porque Dios es luz. Amén. Ahora, hasta aquí esto está claro, pero miren, comparando, yo quiero comparar este pasaje que acabamos de leer con el capítulo 3. Vamos al capítulo 3, que se subtitula Hijos de Dios. Es un capítulo también muy precioso. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Quién se considera aquí en esta sala hijo de Dios? ¿Amén? Amén. ¿Ustedes creen eso que dicen por ahí, que todos somos hijos de Dios? ¿No? ¿Verdad que no, eh? Porque Él dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo llamó criatura. No todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque el mismo Juan, pero en su Evangelio, está el Evangelio según Juan, él dice en el mismo capítulo 1, dice: porque a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces no podemos ser hijos de Dios mientras no estemos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. ¿Se entiende esto bien? Cuando nos reconciliamos con el Padre, entonces somos hijos de Dios. Mientras tanto no, mientras tanto estamos en rebeldía, estamos en pecado, Él nos desconoce. Y ahora cuando somos hijos somos también herederos y coherederos con Él. Dice aquí, que tremendo amor Dios nos dio para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, no conoció a Cristo. Por lo tanto nosotros tampoco nos conocen. Entonces dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice Pablo en otra parte: ahora vemos como por un espejo, oscuramente. Pero cuando venga lo perfecto, entonces veremos y conoceremos tal y como somos conocidos nosotros ahora, porque lo veremos cara a cara.
Entonces, en ese sentido, coincide Pablo con Juan. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Diga conmigo, se purifica a sí mismo. Usted se puede purificar a sí mismo. Usted tiene esa autoridad sobre usted. Usted decide purificarse a sí mismo. ¿No han oído a esa gente que dice, a mí Dios me tiene que cambiar muchas cosas todavía? Como echándole la culpa a Dios. Es Dios quien te tiene que cambiar, ¿no? ¿Y tú qué? Tú no vas a poner tu parte. Y déjame decirte que Dios es un caballero y Dios nunca te va a obligar a nada. Tú tienes que poner de tu parte. Quitar la piedra. Como él dijo cuando la resucitación de Lázaro. Quiten la piedra. El hombre hace su parte y después él hace el milagro. Amén. Entonces dice, es precioso porque dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, estoy en el versículo 3, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Gloria a Dios. Dice, sed santos porque yo también soy santo. Todo aquel que comete pecado, ahora miren esto, ya él había dicho allá en el capítulo 1 que todos somos pecadores, ¿sí o no? Había dicho que el que diga que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Hablando con cristianos, esta carta va dirigida a los cristianos. Y entonces ahora dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que él apareció, Cristo, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Verdaderamente el que no tiene pecado, ¿quién es? Cristo. Entonces, si nosotros permanecemos en él, no pecamos. Entonces esto entra en contradicción. Dice, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hello. No hay aquí una aparente contradicción. Allá dice que si decimos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso. Y aquí me dice que si peco, no conozco a Dios. Y entonces, ¿qué quedamos? ¿No? ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Cómo solucionamos esta aparente contradicción? Les digo cómo, seguir leyendo. Dice, ¿qué quiso decir el apóstol? Amén. En el versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica, aquí está la clave, porque yo le pregunté al Señor hace años ya, y la clave que él me dio es esta la respuesta. Cuando en el capítulo 3 dice de pecar, se está refiriendo a practicar el pecado. Vamos a seguir leyendo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca. ¿Viste cómo indistintamente habla de practicar el pecado y habla ahora de pecar? Ahora dice que el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escuchen, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Gloria al Señor. Y no puede pecar. Fíjense que habla lo mismo, dice practica que pecar. Practicar el pecado, unas veces nos dice practica el pecado y otras veces nos dice peca. ¿Ves? Es lo mismo para el apóstol en este caso. Entonces, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Yo quiero aclarar aquí cuando habla de practicar el pecado. Esto inevitablemente me lleva a los pasajes del apóstol Pablo. Cuando él dice, hijitos míos, no os engañéis, que no erréis. Eso está, vamos un momentico a buscarlo. En 1 Corintios, capítulo 6, en el versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando ya a ti te ponen un cartelito de eso, borracho, maldiciente, mentiroso, no es que mentiste una vez, es que eres un mentiroso, ¿entiendes? Es que lo practicas. ¿Vamos a entender? Lo practicas. Eres una persona que lo hace y lo vuelve a hacer y lo recontravuelve a hacer. ¿Ok? No es que pecaste y el Espíritu Santo te dio convicción de pecado y que mal te sentiste. Y el Espíritu Santo dice en la Biblia que se entristece, se contrita
Por eso el apóstol Pablo nos dice en otra ocasión, no contristejes el Espíritu Santo. Y entonces a ti te da una tristeza y vuelves a Dios arrepentido, llorando, lo que sea, confiesas el pecado, Él te perdona, Él te restaura, Él te limpia, como tal y como estudiamos al principio de esta predicación. Qué lindo es ese proceso, ¿verdad? Y es un proceso por lo cual tenemos que estar pasando muy seguido nosotros, porque sí pecamos. Pero no podemos practicar el pecado, hermano. Esto es la clave de esto. La clave de andar en santidad, ¿qué cosa es? No practicar el pecado. No podemos acomodarnos. Esta es otra palabra que podemos utilizar. Acomodarme en el pecado. Me acomodo allí, no siento cargo de conciencia, no siento nada, no. Me acomodé en el pecado y me siento cómodo allí. Estás mal, entonces no eres de Dios. Porque si eres de Dios, te vas a sentir muy incómodo y tu vida va a ser muy miserable si eres de verdad un hijo de Dios. Y esto es lo que quiere decir el apóstol Juan aquí, cuando dice que un hijo de Dios no puede pecar porque la simiente de Dios permanece en él. Porque Dios está dentro de ti, Dios se empecinó contigo, Dios te ama, te cela, te anhela celosamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces Él no te va a dejar ir así como así. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Amén. Él ha sellado un pacto en cada uno de nosotros con su Espíritu Santo. Tenemos las arras del Espíritu. Y por eso es que es imposible, dice Pablo, que los que una vez gustaron del don celestial se aparten. Verdaderamente es así. Entonces, en el versículo 10, ya el apóstol Juan dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bendito sea el Señor. Este es el mayor de los mandamientos que Cristo dio. Cristo llegó un momento que dijo, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. Y en esto coinciden todos los apóstoles, todas las epístolas de todos los apóstoles posteriores a eso, es a que nos amemos unos a otros. Entonces, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora entendemos, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Ahí había maldad ya de antemano en Caín. Aquí vemos que sus obras no eran justas. Entonces, si tus obras no son justas, de nada te vale traer tu ofrenda a Dios. Dice que antes de traer tu ofrenda al altar, vete y reconcíliate con tu hermano. Y después ven y trae tu ofrenda al altar, ¿verdad? Entonces, tenemos que obrar justamente donde quiera que estamos. El cristiano no es en este momento nada más aquí, el domingo, de estar aquí reunidos, que es una gran gozo y una gran bendición, no hay duda de eso. Y que por aquí se empieza, porque la iglesia es todo, la iglesia es una familia, la iglesia es la base cuando estamos en una guerra. Y siempre hay una base, ¿no? Donde está el campamento, donde está todo. Ahí nos abastecemos, ahí descansamos, ahí nos curamos las heridas, ahí nos reponemos nuestra fuerza, nos alimentamos, cogemos municiones, nos equiparamos, entrenamos y después salimos otra vez a la guerra. La iglesia y la congregación es ese campamento. ¿Quién se siente así cuando viene aquí? Amén. Amén. Nos sentimos que venimos a coger fuerza, venimos a prepararnos. Venimos a recibir instrucciones, venimos a ungirnos, venimos a darle gloria al Rey, venimos a recibir nuevas órdenes del Rey, nuevos mandamientos que no son tan nuevos. Pero aquí cogemos fuerza. Pero sabemos que tenemos que tener nuestra propia relación con Dios, pero allá afuera lo que hay es literalmente una guerra, una batalla campal, una batalla espiritual. Dice que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y contra el principado de las tinieblas. Y tenemos que estar conscientes de eso y vencer, porque esta es una guerra que también está ganada ya. Ya está ganada. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Ya Cristo ganó y exhibió sus despojos públicamente en la cruz del Calvario. ¿Quién visualiza eso? ¿Quién visualiza a Cristo despojando a los demonios? Amén. Entonces, el versículo 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Volvemos a esto. No se extrañen si el mundo no nos conoce y dicen eso es loco y eso. No se extrañen. No les caemos bien. Claro que no. Eso es como cuando uno está en un cuarto oscuro y de pronto te enciendan la luz.
te molesta, ¿sí o no? Así somos nosotros para esas personas a veces, porque somos la luz del mundo. No somos la fuente de la luz, pero somos la luz de Cristo. Cristo alumbra a través de nosotros. Somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Y a veces la luz molesta. Y tenemos que para que esa persona se vaya adaptando a la luz poco a poco. Eso te pasa al principio. Recién encienden la luz de la habitación donde usted está durmiendo. Y después te vas adaptando y te vas adaptando a la luz. Y después no puedes vivir sin luz. Después tú dices, pero si la oscuridad es lo más feo que hay. ¿Tú me entiendes? Después tú necesitas la luz, las necesitas. El mundo necesita esta luz. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El mundo necesita que nosotros salgamos de afuera. Dice que la luz no se pone debajo del almud. No se pone vamos a ponerlo un poco más a lo cubano, debajo de la cama. Sino que la luz se pone en alto, un lugar visible donde todos nos vean. Para alumbrar estamos. Amén. Ahora, ¿somos la fuente de la luz o somos como si fuéramos reflectores de su gloria? Somos reflectores de su gloria. Estamos reflejando su luz. Entonces, dice el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Dígalo conmigo, de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. Si no tienes amor por los hermanos, pues usted no ha pasado de muerte a vida. Fíjense qué termómetro espiritual usa aquí el apóstol. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Lo compara con matar, con los homicidas, con los asesinos. El que aborrece a un hermano es como si lo estuviera matando. Qué tremendo crimen, ¿verdad? Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Gloria al Señor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¡Wow! ¿Están oyendo eso? De la manera más grande que se puede mostrar el amor es dando su vida por otro, ¿sí o no? Dando tu propia vida por otro. Que fue lo que hizo Cristo por la iglesia. Ahora eso quiere Él de nosotros unos a otros. Eso es increíble, ser capaz de dar tu vida por el hermano. Óyeme, qué tremendo amor, como nos falta, diría yo. Porque fíjense que a veces lo que hacemos es murmurar o algún problema de este tipo que suele pasar, dividirnos en vez de amar al hermano. Cuidado con esto, es muy importante. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo podemos algunos de nosotros tener bienes de este mundo y no ayudar a los hermanos que están pasando trabajo? Entonces no hay amor en ti, no hay amor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Es muy fácil decir yo soy cristiano, es muy fácil, pero es difícil demostrarlo. Sino amemos de hecho y en verdad. Muéstrame con tus obras. Por eso dice que la fe sin obra es muerta. Todos sabemos que ninguno de nosotros es salvo por obra. Nosotros somos salvos por fe, para que nadie se gloríe. Eso está claro, ¿verdad? Nadie puede agradar a Dios. Fíjense esto. Nosotros nos pasamos que yo quiero agradarle, que yo quiero agradarle. ¿De verdad? O sea que tú no le agradas. Él murió por ti siendo ¿qué? Siendo aún ¿qué? Pecadores. En esto se muestra el amor de Dios. En que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. ¿Tú viniste al encuentro de Dios o Dios vino al encuentro tuyo? Pregunto. Dios vino a tu encuentro, déjame decirte. Él vino a rescatarte. Usted es un escogido de Dios. Y Él vino a buscarte y a rescatarte. ¿Se entiende esa parte? Es muy importante que se entienda. Porque si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Entonces, demostremos que somos cristianos por las obras. Pero no eres salvo por las obras, sino por fe. Pero si tu fe es sincera, necesariamente vas a producir fruto. Necesariamente vas a tener buenas obras. El Espíritu Santo, de esa manera toda la gloria es de Él, va a producir en ti buen fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es Él en ti. Oye, qué bueno fulano. No. Como Dios ha cambiado a fulano. ¿No es mejor? Toda la gloria es de Dios. El amor que fulano tiene o fulana
se lo dio Dios. Es Dios quien está en ella, en él. Amén. Esa paciencia, ese amor, esa bondad, esa benignidad, ese dominio propio, todo eso viene de Dios, es fruto del Espíritu en nosotros. Pero eso es el reflejo de tu fe verdadera. Pero si tu fe es mentira, si tu fe es una falsedad, no vas a producir fruto. Déjame decirles algo. ¿Hay falsos cristianos? ¿Sí o no? Los hay. ¿Pero qué imitan ellos? Los dones. Imitan los dones. Pueden hablar en lengua, pueden hacer 20,000 cosas, pueden cantar, pueden hablar todo lo que quieran, pueden muchísimos dones de todo tipo, sanidades incluso, porque el Señor lo dijo. Muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero déjame decirte que el fruto no lo puede imitar mucho el diablo. El amor, el diablo no lo puede imitar. La paciencia, la benignidad, el gozo, eso el diablo no lo puede imitar. La bondad, no, eso sí le queda grande el chaleco a él. No lo puede imitar. Por lo tanto, es bueno entender esto. Entonces dice que si nosotros vemos a nuestro hermano padecer necesidad y no lo ayudamos, entonces ¿de qué manera el amor de Dios está en nosotros? ¿De qué manera? De ninguna manera. No nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Escuchen qué cosa más bella. ¿Quién quiere asegurar su corazón delante de Dios? Amén. Amén. Suena bonito, ¿no? Suena como que yo estoy seguro de mi salvación. No tengo duda de que voy a ser salvo. Y fíjense que todo esto ronda alrededor del amor y del amar al hermano. Pues si nuestro corazón nos reprende, ahora escuchen esto, porque esto es aplicable a todo. Si nuestro corazón nos reprende, si nuestro corazón mismo, tu conciencia, pudiéramos decir, en otras palabras, si tu conciencia te reprende, o si tu corazón te reprende, mayor, dice el versículo 20, mayor que nuestro corazón es Dios. Voy a repetir. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. El mío te reprende, si tu conciencia te acusa, mayor que tu conciencia es Dios. Entonces coge temor, porque es Dios hablándote a través de la conciencia. O mayor que la conciencia es Dios. Dios te acusaría más todavía que tu conciencia. ¿Me van a entender? Es decir, que estar en paz con tu conciencia es muy importante en la vida del cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú no estás en paz contigo mismo, no estás en paz con Dios. Dicho en otras palabras, más simples y llanas. Si no estás en paz contigo, no estás en paz con Dios. Porque mayor que tu conciencia es Dios. Es muy importante estar en paz con uno mismo. Y esa vocecita que te dice, porque a veces decimos, bueno, ¿y cómo yo escucho la voz de Dios? ¿Pero acaso el diablo te va a mandar a leer la Biblia? Esa vocecita que dice, no has leído más la Biblia. Esa vocecita que te dice, no te has congregado más. Esa vocecita que te dice, tienes que alabar más a Dios. Tienes que escuchar más música cristiana. No es el diablo, caballero. ¿Entiende eso, verdad? Es el Espíritu de Dios. Entonces es importante hacerle caso a esa voz y obedecerla para uno estar en paz con uno mismo, porque si no, no estaríamos en paz con Dios tampoco. Dice el versículo 1, amados, si nuestro corazón no nos reprende, escuchen esto, es lo contrario, si nuestro corazón no nos reprende, yo estoy bien, yo me siento bien, estoy en paz, estoy tranquilo, confianza tenemos en Dios. Lindo, ¿eh? Confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Oh, ¿tienes relación con la oración? ¿Es que acaso estamos yendo a orar con la conciencia mala? ¿Es que acaso estamos yendo a orar sabiendo que estamos en algún determinado pecado o que tenemos un determinado pecado inconfeso? ¿Algún pecado estorbando tu relación con Dios? Mira qué interesante. Fíjate, te lo voy a repetir, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Aleluya. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
Y este es el mandamiento. Ahora, ¿cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Todos los méritos son de Él, toda la gloria es para Él. Y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Gloria al Señor. Todo se sintetiza en eso, en amarnos los unos a los otros. Hay quien dice, sí, pero hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente. Sí, pero Dios te dice entonces que si tú no amas a tu hermano, a quien ves, ¿cómo entonces lo podrás amar a él, a quien no ves? Entonces todo ronda alrededor de amarnos los unos a los otros. Y todas las cartas de Juan y de otros apóstoles también, pero en las cartas de Juan específicamente, hablan mucho sobre el amor. El amor es lo principal. Entonces dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, porque es permanecer la clave muchas veces. No, que yo serví a Dios de tal año a tal año, y de que de nada te sirvió. Si te apartas un día antes de que Él venga, de nada te sirvió. ¿Se entiende eso? Porque me lo han dicho, no, yo lo serví de tal fecha a tal fecha. ¿Pero y qué? Más se salva que se convierte. El del ladrón en la cruz se convirtió en la cruz al lado de él ahí. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese no dio tiempo a hacer ninguna buena obra. Pero la más que confesó, lo que te están haciendo a ti es injusto. Porque le dijo al otro ladrón, el otro ladrón lo estaba reprochando. Eran dos ladrones, ¿verdad? Uno a su diestra y uno a su siniestra. Y el otro le decía también cosas, casi lo mismo que le estaba gritando a la multitud. Y él le dijo, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Hicimos cosas malas, pero este hombre no ha hecho nada merecedor de estar ahí. Y se viró a Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, creyó en Él, y que Él verdaderamente era el rey de los judíos. Si lo era o no lo era. Amén. Y más que los judíos, es también el rey de los gentiles. Es el rey de todos nosotros, de toda la humanidad, de todo el universo. Pero también lo era de los judíos. Él no pudo negar eso. Cuando Poncio Pilato le dijo, tú eres el rey de los judíos, le dice, tú lo has dicho. Ninguna autoridad te es dada si no te fuera dada a mi Padre que está en los cielos. Amén. Él sabía todo. Él nada más que dice que si él abría su boca y pedía una legión de ángeles, hubieran venido rapidito ahí. Por eso es que no aceptó que Pedro sacara la espada y le cortara la oreja a aquel soldado. Imagínense ustedes. Pero era otro tipo de guerra, otro tipo de Mesías. Ellos estaban esperando un David, un guerrero, que los libertara del imperio romano. Pero Cristo también dijo, mi reino no es de este mundo. Él vino predicando el reino de los cielos. Era el mensaje. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Mensaje que hizo que él se bautizara con Juan el Bautista sin tener pecado. Dice Juan el Bautista, ¿cómo tú te bautizas? Pero si es que yo lo que estoy haciendo al bautizarme no es solamente por limpieza de pecado, no lo necesito por esa parte, pero lo necesito para demostrar de que tu mensaje es mi mensaje, de que tu escuela es mi escuela, de que tu padre es mi padre y de que aquí pertenezco. Aleluya. Y aquí inicio mi ministerio y continúo este ministerio. Entonces, ese es el mensaje. Gloria al Señor. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a los otros como nos ha mandado, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? ¿Qué dice ahí? Por el Espíritu que nos ha dado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Levanta la mano el que ha sentido el Espíritu Santo alguna vez en su vida. El que no ha sentido el Espíritu Santo está a tiempo de recibirlo. El Espíritu Santo es las arras. Las arras del Espíritu, dice el apóstol Pablo, era una prenda que se daba antes de tiempo. Cuando se hacía un negocio, como decir en el caso de los matrimonios, el anillo. Pero cuando se hacía algún negocio, yo te daba esto por adelantado. Esas son las arras. Entonces el Espíritu lo tenemos por adelantado. Cuando uno siente la presencia de Dios en su vida, que se expresa muchas veces de distintas maneras, con gozo, con alegría, con erizamiento, con lloro, con alabanza, con danza, con lenguas, con profecías, con tantas cosas. Cuando usted siente eso, tú dices, es verdad, mi Dios es real porque lo siento en mi ser.
No te lo tiene que decir ningún erudito, ningún científico, lo tiene que comprobar. Tu Dios es real porque tú lo sientes en tu ser. Y me basta con eso. Amén. Aleluya. Amén. Y me sobra. Porque creemos por fe, no por vista. Pero Él se siente, lo puedes sentir. Él es real, Él es poderoso. Y tú eres templo del Espíritu Santo. Y eso es las arras del reino de los cielos, el adelanto que tenemos de cómo va a ser el reino de los cielos. Ese gozo que sentimos cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ese gozo es un adelanto del cielo. Es el cielo en la tierra, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien permanece ahora aquí con la iglesia. ¿Ustedes sabían eso? ¿Dónde está Jesucristo? A la diestra del Padre. El Padre está en su trono en el tercer cielo. Y a la diestra está Jesucristo. ¿Y quién está en la tierra? La iglesia y el Espíritu. Dice Apocalipsis, la iglesia y el Espíritu dicen, ven. Ven pronto, Señor Jesús. Digan conmigo, ven pronto, Señor Jesús. Necesitamos que Él venga pronto. Y ya acabar con esta época de tragedia, de problemas. Y estar toda una vida con Él. ¿Quién quiere eso? Aleluya. Yo quiero, si Él se demora, dice que es para salvar al alma. Mas, sin embargo, el Apocalipsis termina así, ven pronto, Señor Jesús. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Yo creo que es de Dios, que todo siervo de Dios desee la venida del Señor. Amén. Aleluya, Padre. Lo desee, estar con Él para siempre. Dice que los que estemos vivos, Pablo pensando que Él estaría vivo todavía, dice que recibiremos al Señor en el aire. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que habremos quedado vivos recibiremos al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él. Diga, para siempre. Para siempre. Para siempre con Él. Qué lindo, ¿eh? Entonces, ¿de qué manera vamos a poner la mirada en la tierra? ¿Qué te ofrece la tierra? ¿Qué te ofrece este mundo? Y en este mundo hay más problemas que otra cosa. Dificultades hasta para todo. ¿Ok? Y allá arriba todo va a ser bendición, paz, amor, gozo. No va a haber sufrimiento, no va a haber lloro, lamento, nada. Entonces, ¿cómo no desear eso? ¿Cómo no poner eso como la primera prioridad de la vida? El asegurar nuestros corazones en que somos salvos, como dijo el apóstol en esta predicación, asegurando nuestros corazones. Qué palabra más linda, me gusta eso. Asegurando el corazón es como tirar el ancla en el reino de los cielos. Estás anclado al reino de los cielos. No eres una persona que fluctúa, que la onda del mar la lleva por todo viento de doctrina. Sopla para acá el viento, para allá voy. Sopla para acá voy. No. Sino que estás anclado en el reino de los cielos. Tienes tu corazón asegurado. Qué bonito, ¿verdad? Y repito, que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.